funciona. Desde la parapsicología hay una frase, una palabra que se dice psicobulia, y esto hace relación a la capacidad que tiene la mente de mover la energía. Es algo que se ha venido estudiando desde principios de 1930, donde empieza todo este conocimiento a ser estudiado por científicos. Los científicos que empezaron a estudiar la parapsicología se especializaron en estudiar esos fenómenos que son extraños, fenómenos que rayan con lo normal, que desafían las leyes de la naturaleza. Se les llamó fenómenos paranormales, es decir, que ocurren paralelos a la normalidad o a la realidad que conocemos. Desde la parapsicología se les ha ido dando ciertos nombres a capacidades que tiene la mente. Entonces, dice, psicobulia es la capacidad que tiene la mente de mover la energía. Esta energía todos podemos moverla, no es exclusivo para un grupo especial de personas. Requiere un poco de entrenamiento, de práctica. Es como cuántas personas son capaces de dibujar o al menos escribir el nombre utilizando los pies. Si pudieras tomar, si hicieras el ensayo de tomar un lápiz con tus pies sobre una hoja, ¿cuántas personas de las que nos acompañan el día de hoy serían capaces de realizarlo? No quiere decir que sea imposible. Conocemos personas que se han especializado, especialmente aquellas que carecen de los miembros superiores, brazos, manos, que la vida los obliga a desarrollar estas otras habilidades, como dibujar con los pies, con la boca. Pero bueno, sin ir tan al extremo, ¿quiénes podrían mover independientemente el dedo pequeño del pie izquierdo o del derecho? No quiere decir que no se, que sea imposible. Bueno, Adriana Aristizábal nos dice que ella, muy bien. No quiere decir que sea imposible, es falta de entrenamiento, de práctica. Lo mismo ocurre con la psicobulia. Es una habilidad que logra desarrollar la mente, de mover la energía del pensamiento. En la parapsicología se descubre que hay una energía que trasciende lo conocido. Esta energía es la esencia base de todo cuanto existe, solo que al canalizarse en ciertas acciones se les va a dar el nombre especial. Conocemos como energía física a esa energía que nos da el movimiento del cuerpo, energía emocional a esa energía que se mueve cuando conoces a una persona y te gusta, o cuando terminas esa relación que tanto te gusta. Se conoce como energía mental, la capacidad de pensar, de analizar. Se conoce como energía espiritual, a esta que es sanadora, que va más allá de, de esta realidad. La energía espiritual trasciende esta realidad y se conoce como energía sexual a esta que se que se enfoca enfoca. a la parte reproductora.
También es conocida como energía del pensamiento, energía física, energía de lo emocional, de lo espiritual. Y hay una en especial que es la que ocurre, la que forma los fenómenos paranormales. Esta energía fue llamada energía psi, 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 y es la inicial de la psicología, la psiquiatría. Esta energía es movilizada por algo que trasciende la mente. Los científicos, los que estudiaban la parapsicología, descubren que esta energía es en la mayoría de los casos involuntaria. Tú podrías mover esta energía a voluntad si tienes el entrenamiento adecuado. Lo primero que se empezó a estudiar de los fenómenos que empezaron a estudiar la parapsicología fue el fenómeno del péndulo. Quienes utilizaban el péndulo estaban utilizando una herramienta paranormal con la intención de acceder a otras realidades. Esto en el comienzo se llamó hidroscopía, mucho antes de llamarse radiestesia. ¿Pero qué es el péndulo? Podemos definir el péndulo como un objeto que cuelga de una superficie que queda pendiente, que queda colgando, una superficie plana, con un hilo flexible o un material flexible, puede ser cadena, puede ser hilo, y tiene un cuerpo. Este cuerpo va a oscilar de un lado para el otro. La ciencia lo utiliza para medir eh, la estabilidad de la materia, incluso para medir el tiempo. Los psicólogos al inicio con la hipnosis empezaron a utilizar un péndulo para permitir que hubieran movimientos oculares repetitivos, monótonos, y con la ayuda de unas frases, unas palabras, lograr llevar a la mente a un estado de trance. Ese era el objetivo del péndulo en la hipnosis. Pero también fue utilizado, especialmente a principios de 1920, para interpretar las vibraciones que a simple vista no se pueden ver. El ojo humano no logra captar sin el entrenamiento estas vibraciones, estos objetos. Entonces el péndulo logra ser una herramienta para el vidente. Es una herramienta que te permite ver otras realidades por medio de un simbolismo. Comienza con el hombre neandertal, aquel que vivía en las cavernas, donde desarrollan unas ramas en forma de Y. Las ramas eran de cedro, de avellano, de sauce, material especial que emitía una vibración al caminar. La persona buscaba agua o buscaba objetos que estuvieran debajo de la tierra. Este elemento, esta rama, vibraba cuando la persona pasaba por encima de él. Empezaban a cavar y efectivamente encontraban los elementos que estaban buscando o con los que habían programado el, las varillas. Se conoce como rabdomancia.
se conoce como la rhabdomancia, la habilidad para mover las vibraciones por medio de varillas. Estas varillas fueron evolucionando hasta la actualidad, dejan de ser pedazos de madera, de árbol, y pasan a ser de cobre o de bronce. Es importante que sea de cobre o de bronce para evitar, porque el cobre y el bronce son elementos que no son atraídos por el magnetismo. La Tierra tiene ciertas líneas conocidas como las líneas Hartmann o las líneas Curry, que son líneas magnéticas. Estas líneas atraen fuertemente el magnetismo hacia la Tierra, pero es sutil e imperceptible para el hombre. Es por eso que si permaneces mucho tiempo en una de estas líneas, o te logras enfermar, puedes llegar a enfermarte, o te bloqueas mental o emocionalmente. Interpretar la radiestesia sobre una de estas líneas Hartmann no va a tener buenos resultados, y más si el elemento con el que tratas de interpretar, sea el péndulo o las varillas, son de un material ferromagnético que son atraídos por el magnetismo, como lo es el metal, el hierro. Con el tiempo pasaron las varillitas a formarse en forma de péndulo, un elemento que cuelga de un elemento flexible. Este elemento flexible es de cadena o es de hilo. Recomiendo más que sea de hilo, porque en la mayoría de los casos las cadenas son materiales que se atraen por el magnetismo. Entonces, si está sobre una línea Hartmann, esta línea logra bloquear el movimiento del péndulo o entregar un movimiento más certero. Fue usado por los egipcios. Desde los egipcios cuentan que ellos buscaban por medio de la rabdomancia, las varillitas, cuál iba a ser el lugar exacto o de mejor vibración para construir las pirámides, para construir las tumbas, para construir la esfinge y todos estos elementos donde más vibración energética emanara la Tierra. Fue así como encontraron los puntos indicados para la construcción de estos fenómenos, de estos elementos. A principios de del siglo XX, el sacerdote Alex Bowley le da el nombre, cambia el nombre de rabdomancia por el nombre de radiestesia y empieza a utilizar el péndulo. Alex Bowley pertenecía a Francia y fue conocido como el padre del péndulo. Hasta él llegaban personas a buscar objetos desaparecidos, familiares que no encontraban, por medio de un mapa y algo que se llama testigo, un elemento perteneciente a la persona que deseabas buscar. Se programaba el péndulo y lograban encontrarlos. Alex Bowley enseña su técnica a Mermet, otro sacerdote francés, y entre los dos empiezan a desarrollar lo que se conocen como las tablas de radiestesia, al menos las bases para las tablas de radiestesia, y trabajan especialmente lo que se conoce como teleradiestesia. En la parapsicología, tele es distancia. Radiestesia era la capacidad de medir las radiaciones que emite las vibraciones energéticas. Todo vibra, todo emite una radiación. Si tú logras captar estas radiaciones por medio de códigos que tú des
en este caso al péndulo, vas a aprender a interpretar cómo funciona aquello que estás buscando. En el caso de buscar personas desaparecidas, utilizaban un mapa, colocaban una mano señalando un punto y preguntaban a su energía psi, también conocida como la mente supraconsciente, y esta energía psi respondía por medio de impulsos neuromusculares. Es decir, ciertas zonas del cerebro captan cuál es la verdad y por medio de impulsos eléctricos hacen que el péndulo involuntariamente, digo involuntariamente porque la parte consciente de la mente no es la que mueve la mano, es la parte subconsciente la que va a realizar movimientos involuntarios para entregar una respuesta que sea lógica y coherente a la mente consciente. Así es como funciona. Haces una pregunta, esa pregunta entra a tu parte profunda de la mente, la parte profunda de la mente envía impulsos eléctricos hacia el brazo que está sujetando el péndulo, haciendo que el péndulo se mueva en una dirección que ya previamente vas a identificar si es positivo o si es negativo, si es una respuesta afirmativa o negativa. Con los ojos observas ese movimiento y descubres la respuesta de aquello que estás buscando. Así funciona el péndulo. Es una ciencia que va más allá de un simple objeto que alguien lo mueva. Para eso se necesita cierto entrenamiento, ciertas bases, como que la mano esté siempre firme. Inicialmente la mano, el codo se apoya en una superficie inmóvil para que dé estabilidad y asegurarte que no lo vas a mover. Haces la pregunta, la mente profunda o la energía psi va a activar el sistema nervioso y por medio de movimientos involuntarios va a dar esa respuesta. Con el tiempo la radiestesia pasa a lo que se conoce como la kinesiología aplicada y es hacer esto mismo pero sin péndulo, con el movimiento del cuerpo. Son elementos. Algunos tienen sus ventajas, algunos tienen sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la rabdomancia, el movimiento de las varillas, es mucho más práctico para medir la radiación del campo áurico de una persona. Es más práctica la rabdomancia que el péndulo, pero es más práctico el péndulo para medir el nivel vibratorio de cada uno de los chakras que la rabdomancia. Es más práctico el péndulo en forma de terapia para liberar bloqueos o patrones inconscientes de la persona que estén limitando su conducta en esta sociedad. Si hay algún pacto o algún voto de pobreza o de castidad que venga incluso de otras vidas, el péndulo es la herramienta ideal para romper, para desbloquear y liberar esa energía estancada. Y la kinesiología aplicada es ideal para cuando no se tiene el péndulo, para conocer respuestas rápidas, respuestas que se necesiten en un momento, en un instante. Todos los seres humanos tenemos esta habilidad. Podemos decir
que tenemos una habilidad paranormal. Se conoce como percepción extrasensorial, que es la habilidad de percibir por medio de la sutileza de los sentidos, las energías sutiles del ambiente. Pero como a veces no contamos con ese entrenamiento, necesitamos herramientas. En este caso, lo que nos reúne el día de hoy, el péndulo, sería una excelente herramienta de videncia. Que toda persona que se inicia en el mundo espiritual debería conocer, aprender a manejar, aprender a sentir, porque sirve como un oráculo, sirve como un sortilegio. Un oráculo es aquella herramienta que te permite interpretar el destino, interpretar las señales de la vida, saber cuál es el mejor camino para tomar, cuál es la mejor decisión en un momento determinado. Ahora, el péndulo funciona con la ayuda de tablas que van a permitir liberar energías o entregar respuestas más claras. Cuando se utiliza la teleradiestesia, que es utilizar el péndulo o hacer terapia con el péndulo a distancia, se necesita una tabla que permita canalizar las vibraciones y poderlas enviar. La tabla va a ser como esa especie de portal multidimensional que permitirá mandar la energía a otro espacio, incluso a otro tiempo. Aquí entramos a los diferentes momentos o tiempos de la conciencia. Con el péndulo, tu conciencia se puede comportar o puede vibrar hacia el futuro, hacia el presente o hacia el pasado. La conciencia hacia el pasado se conoce como retrocognición. La retrocognición es darte cuenta de un evento que ocurrió cuando tú no estuviste en ese espacio. Y con el péndulo puedes preguntar qué ocurrió en el lugar donde se construyó la casa en la que estás viviendo, por ejemplo. Se llama retrocognición. Con la ayuda del péndulo se logra hacer sin ningún elemento, sin péndulos, sin varillas, sin ningún elemento, especialmente quienes manejan el Reiki, mientras hacen una terapia de Reiki, logran percibir información de la conciencia del paciente, de eventos que realizó meses atrás, años atrás, pero mientras logramos desarrollar esa habilidad, el péndulo es un muy buen aliado. La conciencia en el momento presente es conocida como intuición, el darte cuenta lo que está ocurriendo en este momento, pero en otro espacio. Se llama intuición. La intuición es darte cuenta de lo que está ocurriendo en ese mismo momento, pero en otro espacio donde tú no estás. Esa es la intuición. Y la premonición es darte cuenta de aquello que va a ocurrir. Esa es la conciencia al futuro. Y también se puede lograr por medio del péndulo. Entonces el péndulo es una herramienta que te ayuda a desarrollar la percepción extrasensorial, digámoslo, sin tanto trabajo. Es una herramienta que te ayuda a facilitar las cosas. Por medio del péndulo puedes
identificar cuál es la edad cronológica, la edad real de tu cuerpo. Si, es decir, si hoy tienes 18 años, puede que tu cuerpo físico tenga más o tenga menos. Con el péndulo también logras identificar cuál es tu edad emocional o tu edad mental. Esto lo vemos en personas que tienen casi 60 años y se comportan como un adolescente. Son personas que emocionalmente o mentalmente se quedaron en una edad de 20, 21, 22 años. Esto con el péndulo lo logras medir. Incluso logras medir el nivel o edad de tu espíritu. Lo ideal es que tanto tu cuerpo como tu mente, tu corazón y tu espíritu estén vibrando igual. El punto es que cuando entramos a un camino espiritual, nuestro espíritu empieza a evolucionar, a tener más años que los que tiene nuestro cuerpo. Esto se logra con el péndulo, con la ayuda de ciertas herramientas, ciertas tablas. Se logra bloquear las influencias energéticas que se puedan estar teniendo de otras personas. Se conoce como telebulia. Una cosa es psicobulia, mover la energía con la mente, y la telebulia es mover la voluntad de una persona con la mente. Por ejemplo, la hipnosis, la sugestión es una herramienta que se logra hacer mientras la persona está presente, pero la brujería lo hace cuando la persona no está presente. Con el péndulo se logra identificar si a cierta persona le hacen brujería, y hay herramientas por medio del péndulo para mover y limpiar y desconectar esa telebulia, desconectar esa voluntad manipulada a distancia de la persona que lo esté haciendo. Entonces con el péndulo se logran infinidad de cosas, incluso liberar emociones atrapadas, descubrir cuál es tu camino espiritual, cuáles son los guías que te acompañan en este momento. Existen terapias con el péndulo para limpiar y liberar dolores físicos. Entonces podemos decir, están los que son clarividentes, los que se conectan por medio de su voluntad, de su conciencia, cerrando los ojos, relajando y escuchando el mensaje. Y están quienes lo hacen por medio de un elemento llamado mancia, sea la bola de cristal, sea el café, sea el tabaco, sean las cartas, sean los caracoles. Oyendo un poco más allá, el movimiento de las nubes entrega mensajes. En la vida siempre está entregando mensajes de lo que va a ocurrir. Si lo llevamos a la parte física, si tú observas el cielo y se oscurece y hay nubes negras, anuncia que la lluvia va a llegar. De igual manera, a nivel energético, la vida está anunciando eventos que van a ocurrir. Como nunca nos hemos preparado para ello, no los vemos. Como nunca nos preparamos para desarrollar los poderes extrasensoriales, las cosas pasan de repente. El péndulo es una herramienta que nos ayuda
a comprender este fenómeno, adelantarnos y a percibir todo lo que va a ocurrir, incluso antes de que empiecen a manifestarse, antes de que empiecen a aparecer estas señales. El péndulo ayuda a interpretar los sueños. El péndulo ayuda a limpiar y a liberar la energía estancada de un amuleto, de un elemento. Incluso se puede activar energéticamente con la ayuda del péndulo. Entonces, comprendemos, el péndulo es mucho más que un simple amuleto o un simple objeto que cuelga. Quienes no conocen la técnica, quienes no conocen la herramienta, esta herramienta, este péndulo en manos de personas que no conozcan estos secretos ni cómo funciona, es un objeto vacío. Pero en las manos de alguien que tenga el conocimiento adecuado, es una herramienta muy poderosa, porque puede lograr desbloquear todos los 12 aspectos o 12 áreas de la vida de una persona. El área personal, el área económica, el área social, el área familiar, el área de los proyectos, el área de la salud, el área de las relaciones de pareja, el área de los viajes, de la profesión, de los estudios y los amigos. Por medio del péndulo se logra, si comprendemos de entrada que existe algo conocido como, como psicobulia, con el péndulo es mucho más fácil mover ese tipo de energía, con el movimiento del péndulo. Entonces el péndulo responde un sí, un no o un tal vez, un quizá, o la ausencia de respuesta. Esos son los 4 movimientos posibles de un péndulo. Pero cada dirección emite una vibración especial. El oriente, el occidente, el norte y el sur están trayendo como guardianes de las 4 direcciones, en los cuales al sentarte a meditar y mirar hacia una de esas direcciones, energéticamente estás atrayendo una vibración especial. Si logras conocer estas 4 direcciones y la vibración que emite cada una, te va a ser más fácil a la hora de interpretar el péndulo, dependiendo de lo que tú quieras. Si quieres liberar una energía, no es lo mismo hacerlo hacia el oriente que hacia el occidente. Si quieres darle fuerza a un proyecto con la ayuda del péndulo, no es lo mismo sentarte a interpretar hacia el norte o hacia el sur, porque cada uno está emitiendo una vibración especial. Al conocer esto, digamos que van a ser herramientas que te van a facilitar un trabajo de radiestesia. El, el conocer estos elementos ayudará también a que la meditación, la conexión, la limpieza y la protección sean más seguros, más verídicos, más fuertes, porque estás caminando con la ayuda de la naturaleza. Ya deja de ser una simple práctica de que tú te sientas a ver si esto va a funcionar. Colocas el codo sobre una superficie firme y vas a preguntar y a veces el péndulo no se mueve. O a veces tienes mucha turbulencia en tu mente, muchos pensamientos y el péndulo da respuestas poco conclusas, poco lógicas, poco coherentes. Tal vez
es que te encuentras en una de esas líneas Hartmann. O tal vez estás en la dirección menos adecuada. O tal vez no sea el momento del día mejor para ti. Pueden ser varios factores que influyen en que la lectura del péndulo no sea exacta, no sea verídica. Con el péndulo se han logrado rescatar personas secuestradas, encontrar personas perdidas, ubicar lo que en Colombia se conoce como huacas, son entierros de tesoros hechos por personas en la antigüedad. Se ha logrado encontrar petróleo, oro y muchos elementos. Incluso en Estados Unidos la policía años atrás utilizaba personas que manejaran la radiestesia que les ayudara con los casos de secuestros, todos teniendo muy, muy buenos resultados. El péndulo es una forma de activar todas estas percepciones extrasensoriales por medio de un proceso neuromuscular. Hablar del péndulo es casi que dedicarnos a hacer un curso de 3 meses, porque es muchísimo, muchísimo lo que se puede trabajar con el péndulo. Incluso hay personas que están integrando el uso del péndulo en sus terapias psicológicas. La psicología es el estudio de la mente y el pensamiento, y por medio del péndulo puedes acceder más fácil, más directo al subconsciente de la persona. Incluso hay quienes están empezando a trabajar lo que se llama constelaciones familiares por medio del péndulo, teniendo respuestas mucho más rápidas y entregándole el trabajo a realizar al paciente. Hay momentos en los que el paciente se enreda y no logra dar con la respuesta. Por medio del péndulo se logra acceder más rápido a esos archivos que tiene la mente para que la terapia sea más efectiva y liberarlos y ayudar al paciente a su sanación. También se logra en los casos del guión mental, de vidas pasadas, de regresiones, de terapias energéticas como el Reiki y como la Tameana. Bueno, el péndulo se integra a casi todo tipo de terapia. El biomagnetismo funciona espectacular con el péndulo. Colocar unos imanes en los chakras y ayudar con el péndulo a liberar esa energía estancada. Se estaría haciendo un trabajo desde lo físico y desde lo energético. Hay una técnica llamada el código de la emoción, donde se identifican unas emociones atrapadas en el cuerpo, que estas emociones se pueden liberar por medio de un imán o por medio de un péndulo. Entonces son muchos los usos que se le pueden dar al péndulo. Es toda una ciencia que desde principios de la humanidad ha acompañado desde la versión rhabdomancia, la capacidad de percibir las vibraciones, ha acompañado al hombre, a la mujer en sus descubrimientos, en en su fluir, en su camino, en su recorrido por este mundo para armonizar y tomar las mejores decisiones. Esta era la charla que les traíamos hoy, hablar un poco del péndulo, cómo funciona, por qué es posible desde una visión
un poco más científica, no tan abstracta como se maneja normalmente. Quien aprende cosas superficiales del péndulo forma consultorio y deja esta ciencia ya a un lado, prestándose para la charlatanería, para eh, suposiciones, cosas eh, de la fantasía, de la pseudociencia, cuando se tiene todo un trabajo, toda una historia, todo un conocimiento de respaldo. Entonces, en este momento, si tienen algún comentario, alguna duda, bienvenidos. Las preguntas. Hola, Jason, con Adriana. Jason, ¿cómo hace uno para saber si está en una zona o línea Hartmann? Por medio de la radiestesia, que son la rhabdomancia, son unas varillas de cobre o de bronce, tú caminas y ellas solas, por medio de las radiaciones de las líneas, ellas se cierran donde hay una línea Hartmann. Creo que tenemos un video en YouTube donde medimos la energía del campo energético del aura de una persona con estas varillas y ahí se muestra cómo las varillas solas se mueven. Entonces una de las mejores formas es por la rhabdomancia. Otra es, si tú te sientas en un lugar y no te concentras y no te concentras y no te concentras y cambias de lugar unos 90 centímetros, un metro, y sientes que te va mejor, de seguro estás en una línea Hartmann. Estabas. Hay personas que empiezan a sufrir de ciertos dolores, eso es una de las partes de la enfermedad, que la enfermedad puede ser ocasionada por la ubicación del cuerpo sobre un espacio mucho tiempo y que ese espacio sea un cruce de una de las líneas Hartmann. Igual ¿Y eso, preguntarle al qué? péndulo, ¿cómo? ¿Y eso tiene que ver con el Feng Shui? No. Sí, eso tiene que ver con el Feng Shui, pero no todos los que manejan el Feng Shui manejan las líneas Hartmann. Ah, ya. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Pareciera que no. Jason, otra vez Adriana. ¿Es posible uno conseguir un aparatico de estos que dices de rhabdomancia? Sí, es muy fácil. Es muy fácil. Incluso, déjame, yo te investigo dónde los consiguen y te cuento. Ah, qué chévere. Porque me imagino que entonces eso le puede ayudar a uno también. Bueno, sí, ya lo dijiste. Si una persona está muy enferma en un lugar o en una residencia, verificar qué energía o cómo se está moviendo en ese lugar y pues de lo contrario, entonces hacer los movimientos respectivos y puede de pronto mejorar un poco. Claro, porque la salud o la enfermedad de una persona depende de varios factores, no solamente son emocionales o mentales. Una persona se puede enfermar por cuestiones geopáticas que tiene que ver con la tierra, por cuestiones emocionales, por cuestiones fisiológicas o bioenergéticas o sistémicas que incluirían ahí todo el árbol genealógico y es una parte del subconsciente de la persona enfermando el cuerpo para que vea algo que no puede o que no entiende. También se puede enfermar por cuestiones psicológicas o por cuestiones energéticas. Y con el péndulo te vas a dar cuenta cuál es la causa de esa enfermedad y llegar a la fija. Ya no vas a estar adivinando, porque el Reiki sirve, pero si la persona está enferma por una cuestión sistémica, algo del sistema familiar,
un ancestro que le está mostrando algo, necesitaría muchísimas terapias de Reiki para que por medio de la vibración llegue a la conciencia de la persona y comprender. Y eso que va a sanar por, por cuestiones reflejas, no por la causa directa. Si es una parte geopática donde la persona se enferma por el lugar donde está durmiendo, que es un cruce Hartmann, la persona se puede sentir mejor con 3, 4 terapias Reiki y a los 2 o 3 meses vuelve y se enferma. Vuelve y aparece el dolor. Con el péndulo vas a aprender a diagnosticar, pero no es diagnosticar, se llama paradiagnosis. La paradiagnosis es paradiagnosis. La paradiagnosis es el diagnóstico hecho por medios espirituales, por así decirlo. El diagnóstico como tal es el que se hace en las clínicas. El resto es paradiagnosis. O en este caso del péndulo sería radiediagnosis, porque es un diagnóstico hecho por la radiestesia. Es decir, cada forma de diagnóstico es distinto. Solamente diagnóstico es el que se hace con un médico clínico. Lo otro, nosotros haríamos para diagnosis o radiodiagnosis, que estamos diagnosticando una causa por medios paralelos a esta realidad que conocemos. ¿Me hago entender con ese término? Sí. Sí, Jason, ¿y con el péndulo se puede determinar si hay presencias paranormales y solucionar también eso, como la salida de esa presencia paranormal que no tiene que estar, o un ser desencarnado que ya no tiene que habitar en la residencia o en algún lugar? Sí, se puede. Incluso hay personas que utilizan o han personas que han llegado a sustituir la tabla Ouija por el péndulo para entrar en comunicación con desencarnados y con presencias. Pero para sanar o liberar estas entidades ya se necesitaría de un exorcismo y una persona más experta en el tema. Preparada. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto. Ese era el tema de hoy. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud? Vamos a dictar un curso de el tema del péndulo de este fin de semana en 8 días, donde se van a entregar eh, un manual con todas las técnicas para hacer terapia, autoterapia y trabajos con el péndulo, y se van a profundizar en todas estas técnicas, cómo hacer teleradiestesia, cómo hacer terapia y limpieza de los chakras, cómo conocer las edades del alma, de las emociones, de la mente. Será un curso de 6 horas, así que quienes estén interesados pueden pedir información. Bueno, ¿alguna duda? Llegando al final. Bueno, muchas gracias por estar, por escuchar, por compartir. Nos veremos en próximas o futuras charlas. Estamos preparando algunas charlas gratuitas para dar a conocer ciertos temas, como lo es las 7 leyes espirituales de las 7 leyes herméticas, una charla sobre la cosmobiología, que es la
la versión más práctica de la astrología. Tendremos también una charla sobre introducción a la psicosomática y estamos preparando una charla sobre dar a conocer un poco de lo que es el Reiki egipcio y cómo funciona y cómo sanaban los egipcios. Entonces les estaremos contando y compartiendo futuras charlas así cortas de 1 hora de conocimiento general. Entonces muchas gracias por estar. Cuídense mucho. Hasta un próximo encuentro y que tengan una muy feliz noche. Gracias, Jason. Un abracito a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, chao. Hasta luego, gracias. Gracias, muchas gracias, feliz noche.